Caitlin Clark vuelve a hacer historia con un triple que sacude la cancha y el mundo del baloncesto entero. Steph Curry y Caitlin Clark, dos nombres, un punto de quiebre, y ahora una sola frase que retumba en toda la liga. Basta ya. Mientras Clark sigue recibiendo golpes en el juego, ella responde con tiros que dejan en silencio hasta al público, las faltas se acumulan, las cámaras captan el dolor, los fans explotan en redes, pero la liga permanece callada. De repente, la calma se rompe, no por una novata ni un entrenador, sino por el hombre que cambió el juego, Steph Curry. No es solo apoyo, es frustración convertida en advertencia, una superestrella señalando un sistema que se rehúsa a actuar. Una voz abrió una puerta que muchos temían tocar, y ahora jugadores, aficionados y titulares deben enfrentar la misma pregunta: ¿se protege a Caitlin Clark o se la empuja al límite? Lo que dijo Curry no solo la defendió, también puso en jaque el futuro de la liga. Mantente atento, porque la verdad detrás de este momento trasciende el baloncesto y lo que viene no te lo querrás perder. Curry trazó la línea. Observó cómo Clark era empujada, jalada y derribada mientras jugaba a su manera, y no vio competencia, vio un patrón. Durante años, Curry ha sido el rostro sereno del baloncesto, sonríe, dispara desde lejos y deja que su juego hable. Por eso sus palabras impactan a tantos, no se escondió tras halagos, no suavizó el mensaje, dijo lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Si la liga no protege a Caitlin Clark, las cosas podrían tornarse feas. Este momento no nació de una sola jugada, sino de muchas escenas pequeñas que se convirtieron en un problema enorme. Clark llegó a la WNBA con más atención que casi cualquier novata en la historia. La superestrella de Iowa, Caitlin Clark, anunció que dará el salto a la WNBA y de inmediato las arenas se llenaron, las audiencias en TV se dispararon y las camisetas se agotaron. Cada movimiento suyo se convirtió en noticia. Pero junto a la fama llegaron golpes duros que parecían personales, más allá de lo físico. Curry entiende ese camino mejor que nadie. Cuando él revolucionó el baloncesto con su tiro de larga distancia, los defensores intentaban frenarlo con juego brusco, jalándole la camiseta, desequilibrándolo, probando su cuerpo porque no podían detener su talento. Aprendió que cuando el juego cambia, la resistencia siempre aparece, y por eso sus palabras tenían peso. No hablaba como fanático, hablaba como alguien que vivió la misma tormenta. Lo que hizo más potente su mensaje fue el momento, no esperó a una lesión grave ni a presión pública, habló mientras la tensión todavía crecía. En los deportes, el silencio muchas veces se interpreta como aprobación, y Curry se negó a quedarse callado. Su defensa de Clark no se trataba solo de las faltas, sino de respeto, destacó su rapidez al lanzar, su rango de tiro y su confianza, comparando su estilo con el propio, demostrando que su talento merece el escenario más grande. Cuando alguien como Curry habla, todos escuchan, su voz llega a vestidores, oficinas de la liga y millones de fans. No era una opinión al azar, era una advertencia. Sus palabras también reflejaron un miedo más profundo: la WNBA crece más rápido que nunca, con más espectadores, patrocinadores y cámaras, pero el crecimiento trae presión. Cuando una jugadora se convierte en el rostro de esa expansión, también se convierte en objetivo. Curry vio que Caitlin Clark cargaba más que un balón, cargaba las expectativas de toda una liga. Algunos fans creyeron que su comentario fue demasiado fuerte, otros lo consideraron necesario, pero nadie pudo ignorarlo. Clark rompía récords y cautivaba a fans en todo el país, las redes sociales se incendiaban y los programas deportivos repetían la frase una y otra vez, su oración se volvió titular por sí sola. Lo que hizo especial este momento no fue la ira, sino la preocupación. Curry no atacó a los rivales ni culpó a Clark, señalaba responsabilidad y pedía a la liga actuar antes de que la historia tomara un rumbo más oscuro. De muchas maneras, Curry se convirtió en un puente entre dos mundos, la NBA y la WNBA, veteranos y novatas, luchas pasadas y esperanzas futuras. Su mensaje era claro: el talento se protege, no se castiga. También recordaba cómo los héroes del deporte moldean la cultura. Cuando Curry habla, otros jóvenes escuchan; cuando defiende a Clark, envía una señal de que su éxito no es suerte, sino esfuerzo, y merece seguridad.
Sus palabras abrieron una nueva pregunta: si el mejor tirador en la historia del baloncesto se preocupa por cómo tratan a Caitlin Clark, ¿qué dice eso del juego hoy? No había una respuesta fácil, pero la pregunta abrió la puerta a debates sobre justicia, crecimiento y cómo la liga maneja a sus estrellas más brillantes. Curry no resolvió el problema, lo expuso. Y cuando millones lo ven, ya no puede volver al silencio. Una novata bajo fuego, Clark no llegó a la WNBA de manera discreta, cargaba historia en la espalda. Antes de su primer juego profesional, todos conocían su nombre, rompió récords universitarios de puntuación que superaban incluso a los hombres, y cada canasta larga llenaba arenas. Sus mejores jugadas aparecían en pantallas de todos lados, desde canales deportivos hasta teléfonos en pueblos pequeños. Al pisar la cancha, no era solo otra novata, era un foco de atención. Pero esa luz puede quemar tanto como brilla. Desde los primeros partidos, enfrentó defensas físicas distintas a la presión normal de una novata, la empujaban en los bloqueos, le agarraban los brazos, los cuerpos chocaban contra ella después de sus tiros. Algunas faltas eran parte del juego, otras se sentían personales. La multitud lo notaba, los comentaristas se detenían y los clips se esparcían en minutos. Lo que hacía tensa la situación no era solo el contacto, sino el patrón. Noche tras noche, Clark parecía recibir los golpes más duros. Y así, una carrera legendaria añadía otra página a su historia. Los fans comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿era competencia o castigo por su popularidad? Ser famosa tan rápido cambió su papel. Clark ya no solo jugaba baloncesto, cargaba las expectativas de millones que querían verla triunfar. Cada error se volvía noticia, cada caída un debate, cada falta un clip en cámara lenta. Ella intentaba mantenerse tranquila, no gritaba, no señalaba a nadie, seguía lanzando, corriendo y confiando en su juego. Pero la presión no siempre se ve en el rostro, se percibe en el silencio entre jugadas, en cómo una jugadora se levanta tras tocar el piso. Durante años, las veteranas construyeron la liga con poca atención, gimnasios vacíos, multitudes pequeñas, pocas cámaras. Y de repente, una novata llenó arenas y encabezó titulares nacionales. Para algunos, esto parecía injusto, no porque Clark no mereciera el éxito, sino porque el foco brillaba demasiado rápido. Cambios así generan tensión. En el deporte, el respeto se gana lentamente, pero Clark lo hizo velozmente. Cada movimiento suyo, cada espacio que encontraba en la cancha, cada triple era un recordatorio de que estaba bajo fuego. No se trataba solo de la defensa en la cancha, sino del peso de ser vista como el rostro de la liga antes de convertirse plenamente en parte de ella. Aprendía el juego profesional mientras el mundo entero seguía cada paso, y el silencio de la liga hacía que todo sonara más fuerte. Cuando los fans ven a una estrella caer una y otra vez, buscan respuestas. Sin acción clara, crecen los rumores, la frustración y las historias superan al propio juego. La situación de Clark dejó de ser solo baloncesto, se volvió símbolo de cómo el éxito rápido trae peligro, de cómo el crecimiento genera conflicto y de cómo las jóvenes atletas son puestas a prueba al ascender demasiado rápido. Ella no pidió ser un titular, solo pidió jugar. Sin embargo, su juego comenzó a sentirse como batallas en lugar de partidos, y cada noche llevaba la misma pregunta: ¿saldría de la cancha fuerte o nuevamente sacudida? Esto hizo que las palabras de Curry impactaran aún más. No solo defendía a una estrella, señalaba una realidad que todos debían ver. Él estaba protegiendo a una jugadora que ni siquiera había terminado su primera temporada. Una novata que aún aprendía la velocidad de la liga y que ahora también debía aprender el costo de la fama. Clark se convirtió en un espejo para la WNBA. A través de ella, la gente veía tanto progreso como problemas. Más fans que nunca seguían el baloncesto femenino y, al mismo tiempo, los conflictos eran más visibles que nunca. Su camino mostró algo simple pero poderoso: cuando una persona cambia el juego empuja de vuelta. Y el fuego a su alrededor solo se hacía más intenso, con voces que ya no podían quedarse calladas. Steph Curry no estuvo solo por mucho tiempo. Una vez que sus palabras llegaron al público, otras voces siguieron. Grandes nombres del baloncesto comenzaron a hablar, algunos la elogiaron,
Otros expresaron preocupación y otros intentaron explicar lo que sucedía desde dentro del deporte. LeBron James observó la situación con una visión más amplia, hablando del crecimiento, de cómo más personas que nunca estaban viendo la WNBA y recordando que cuando aumenta la atención, también aumenta la presión. Su mensaje fue claro: este momento debe ser protegido, no desperdiciado. Tyrese Haliburton lo vio desde otro ángulo más personal, hablando de Clark como persona, no solo como jugadora. Notó cómo enfrentaba el ruido, las cámaras y la crítica con calma, llevando una carga enorme sin mostrar miedo. Para él, Clark no solo era famosa, era fuerte en silencio. Trae Young añadió un tono más ligero, pero con una idea seria. Habló de su estilo de tiro y cómo coincidía con el suyo, imaginando un futuro donde ella compitiera en igualdad de condiciones con estrellas de la NBA en concursos y eventos de tiros. Sus palabras la colocaban entre pares, no como outsider. Luka Doncic dio una de las respuestas más cortas, pero también de las más claras. Al hablar de jugadoras de baloncesto, nombró primero a Caitlin Clark. Sin discursos largos ni explicaciones, solo respeto. Y esas voces importaron porque cambiaron la historia. Clark ya no era solo una novata en problemas, se convirtió en tema de conversación del baloncesto global. Las estrellas de la NBA la trataban como una de las suyas, pero no todas las voces sonaban igual. Algunos jugadores evitaban su nombre, otros señalaban a otras figuras. Ese silencio se sentía más fuerte que las palabras, mostrando que no todos estaban listos para el cambio que Clark representaba. Su rápido ascenso incomodaba a algunos, creando una división, apoyo de un lado, distancia del otro. Y esa división revelaba una verdad más profunda: los grandes cambios siempre generan tensión entre el pasado y el futuro. Detrás de todas las entrevistas y citas, había un sentimiento compartido: algo importante estaba pasando. La presencia de Clark obligaba a la liga a mirarse a sí misma, cómo protege a sus estrellas. Cómo equilibra el respeto a las veteranas con la emoción por las novatas. Cómo crece sin romperse. Las voces que hablaron no buscaban drama, buscaban proteger el momento, entendiendo que la historia del deporte se escribe por cómo las ligas tratan a sus nombres más brillantes, porque los errores en estos momentos duran años. No se trataba de elegir bandos, sino de elegir dirección. El apoyo de las estrellas de la NBA le dio a Clark algo poderoso: visibilidad se convirtió en fuerza. Ya no estaba sola, su historia era contada por leyendas del juego. Cada comentario añadía una capa más. Curry aportó urgencia, LeBron visión, Tyrese empatía, Trae conexión y Luka respeto. Juntos, crearon un mensaje que la liga no podía ignorar: el juego estaba cambiando y todos lo sentían. Y esos cambios se reflejaban en números. La historia de Caitlin Clark no solo se cuenta con palabras, se escribe en récords. Recientemente se convirtió en la máxima anotadora histórica del baloncesto femenino de la División 1. Antes de su llegada a la WNBA, el baloncesto femenino crecía lentamente, los fans leales llenaban algunos recintos y las audiencias subían poco a poco. Pero con Clark, la curva no solo subió, se disparó. Partidos que antes se jugaban en pequeñas sedes pasaron a grandes arenas de la NBA, y aún así se agotaron en minutos. Los fans usaban su camiseta en ciudades donde nunca había jugado. Las audiencias en televisión subieron cientos de por ciento respecto a la temporada anterior. Estos no eran cambios normales, eran señales de un punto de inflexión. La mercancía siguió el mismo patrón: su jersey se convirtió en uno de los más vendidos en la historia de la liga, y Nike apenas podía mantener los colores en las tiendas. Las jóvenes copiaban su forma de lanzar en canchas de parques y escuelas, y el nombre Clark se volvió parte de la conversación diaria sobre deportes. Un momento mostró mejor que cualquier estadística el tamaño de este cambio: vuelos charter. Por primera vez en la historia de la liga, los equipos pudieron volar de manera privada, no por comodidad, sino por visibilidad. Millones de fans viendo a una estrella en ascenso esperando en filas de aeropuerto hacían que el contraste se sintiera incorrecto. Una liga entrando en una nueva era no podía parecer atrapada en el pasado. El dinero siguió la atención, llegaron patrocinadores, crecieron los acuerdos mediáticos, aumentaron las entrevistas y las cámaras se quedaban más tiempo después de los partidos. Todo esto giraba en torno a un centro claro: Caitlin Clark.
Pero los números no solo muestran éxito, también muestran presión. Cuando las audiencias suben, las expectativas suben. Cuando los jerseys se venden, se multiplican las miradas. Cada juego se vuelve prueba, cada actuación un juicio. Clark ya no se medía solo por puntos, sino por impacto. Aquí es donde las palabras de Steph Curry cobraban sentido. Proteger a Clark no era solo sobre faltas, sino sobre proteger la inversión del juego mismo. Una jugadora que atrae millones de espectadores también trae consigo responsabilidad para la liga. La historia muestra este patrón claramente. Michael Jordan cambió la NBA en los 90, Serena Williams transformó el tenis, Tiger Woods revolucionó el golf. Tiger Woods apoyó a Serena Williams durante su segundo partido en el US Open de Nueva York, y cada uno de ellos cargaba números que reescribieron su deporte, pero también la presión que transformaba cómo actuaban las ligas. Hoy, Caitlin Clark ocupa ese mismo espacio en el baloncesto femenino, con una diferencia: velocidad. Su ascenso ocurrió en meses, no años. La fama universitaria se convirtió en fama profesional de la noche a la mañana. Esa rapidez generó emoción, pero también desequilibrio. Veteranas que habían dedicado temporadas a construir la liga vieron de pronto a una novata convertirse en su rostro, y fans que nunca habían seguido el deporte empezaron a sintonizar por una sola jugadora. Los números no mienten, muestran crecimiento, pero también lo frágiles que pueden ser los momentos. Si la liga protege a Clark, esos números se transformarán en historia. Si falla, se arrepentirá. Por eso la frase de Curry fue tan importante. No hablaba de una sola falta, hablaba de un futuro que podría escaparse si no se manejaba con cuidado. El juego ya no solo se medía en la cancha, sino en pantallas, boletos, vuelos y confianza, y Caitlin Clark estaba en el centro de todo. Su futuro no es ser la próxima Steph Curry, sino convertirse en la primera Caitlin Clark. Su juego combina piezas de muchas leyendas: los tiros profundos de Curry, la confianza de grandes anotadoras, la visión de quienes ven la cancha antes que los demás. Pero su camino es diferente, entra a una liga que aún define su futuro. La pregunta ya no es qué tan buena es, sino cómo crecerá la liga a su alrededor. Algunos creen que una estrella no debería cargar todo un deporte y argumentan que el baloncesto femenino debe levantar a todas las jugadoras, no solo a una, y esa idea es justa. Sin embargo, la historia muestra otra cosa: los grandes cambios suelen comenzar con una persona, un momento, un rostro. Clark se convirtió en ese rostro, no por elección, sino por el momento justo. Llegó cuando el mundo estaba listo para mirar, las redes sociales listas para compartir y los jóvenes preparados para creer. Esto genera tanto esperanza como riesgo: esperanza porque millones de niños ahora ven el baloncesto femenino como algo emocionante, riesgo porque convertir a una jugadora en símbolo también la convierte en objetivo. Y mientras tanto, el equipo OPE de baloncesto femenino sigue invicto y clasificado como el número 1 del país. El futuro depende del equilibrio: proteger la salud de Clark, celebrar a las veteranas que construyeron la liga y crear historias con muchas voces. Clark no necesita ser perfecta, solo necesita espacio para jugar. Su presencia ya cambió cómo se habla del baloncesto femenino: discusiones más fuertes, debates más agudos, interés más profundo. Esto no es caos, es crecimiento. La resistencia también importa: algunas jugadoras se sienten ignoradas, algunos fans divididos, pero la tensión es parte de la evolución. Lo que viene importa más que cualquier jugada. La liga convertirá este momento en progreso duradero. Protegerá el talento en lugar de probarlo. Clark ya no está sola, las estrellas de la NBA hablaron, los fans eligieron, los números muestran impacto. El silencio que rodeaba al baloncesto femenino terminó, y no hay regreso. Esto no es solo defensa, es dirección. Steph Curry trazó la línea entre lo que el juego era y lo que debe ser. Su mensaje fue claro: el talento se protege, no se castiga. Clark no pidió atención, pero su talento atrajo la luz, junto con presión, conflicto y responsabilidad. La liga está en una encrucijada: proteger su futuro o arriesgar perderlo. El silencio terminó. El juego observa, y el próximo capítulo del baloncesto femenino se escribe con cada tiro que ella hace.